Continuaremos, amados, en el estudio de la preservación de Dios. Usted tiene un estudio, yo se lo envié, como siempre repito, de la creación, después la providencia que Dios cuida el mundo. Y ahora tenemos un buen tiempecito, pero no andamos deprisa estudiando la preservación de Dios. Antes de empezar, el Señor me puso porque la iglesia, una inquietud esta tarde. Yo no quería, estaba orándole a Dios, pero la iglesia no puede estar ajena a lo que está pasando en el mundo. El apóstol Pablo dijo que oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia, no involucrando en política, porque el soldado que se alista para la milicia, dijo Pablo también, no se enrede en las cosas de este mundo, sino que vive para agradar a aquel que lo llamó como soldado. Pero no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y también esta guerra que empezó el sábado, que es una guerra muy campal en Israel, como a las 6:30 de la mañana, desde Palestina, unos grupos, no se puede decir esa palabra porque te censuran la libertad de expresión. Siempre cuando yo veo una censura es porque hay algo detrás. La primera sospecha mía es cuando yo veo que tienen miedo a que se diga, de error, no se puede decir eso, porque se ha levantado un espíritu anticristo muy fuerte y le quieren a esos grupos en el Medio Oriente, se le llama milicias, pero no le dicen terrorista. Entonces, eso es un espíritu, el mismo espíritu de Satanás, que bautizó esas gentes e invadieron un festival de jóvenes que estaban divirtiéndose y mataron 260 jovencitos en el desierto. Y yo quiero hablar un poquito de eso porque es el mismo tema de la preservación, para concientizar a la iglesia, porque no podemos estar ajenos, y hay que concientizar a nuestros niños también, siempre concientícelo. Yo decía a los hermanos cuando veníamos que a veces nosotros le damos a los hijos ropas o le damos los padres por lo regular mucho alimento, le compramos lo que quieran, pero nunca lo educamos. Dejamos que un extraño nos lo eduque. Estamos viviendo un tiempo que a los niños hay que darle educación, pero a veces si un padre pertenece a las masas y es ignorante y no sabe lo que está pasando en el mundo, ¿cómo lo vas a educar? Primero tiene que educarse él. Yo en lo personal como pastor, a mí nunca me gustaban esos temas, pero tuve que involucrarme como la ideología de género, LGBT. Tengo unos años estudiando todo eso y toda esa filosofía que van en contra del cristianismo. Entonces, yo tengo un tiempecito también estudiando los problemas del Medio Oriente. No me gusta ver las noticias porque son muy manipuladas y yo veo la mayoría de las noticias, no quiero citar nombres, CNN, están desinformando Univisión a las gentes. Ellos siempre repiten lo mismo, no que invadieron Israel, ahora Israel reaccionó y está destruyendo. Primero, amados, yo quiero hacer un recuento en el siglo XVI, todas esas áreas de Palestina e Israel. Y los están traduciendo, póngale los audífonos a los jóvenes porque yo quiero concientizarlos a ellos. Estaba gobernada por los otomanos, como Turquía, todas esas áreas, Israel también. Pero recuerda que desde el principio Israel y la área de Palestina, en la área de Palestina está Belén de Judea. Todas esas áreas, hermanos, nosotros como cristianos, usted sabe que por la Biblia fue Dios que se la regaló a Israel. Todo eso es el área de Canaán, se la dio Dios a Israel. Israel ha sido muy benévolo y compartió su parte con Palestina. Ahí está Belén de Judea, donde nació Cristo. Todo eso es de Israel, amados. Pero Israel fue benévolo y dijo, vamos a dejarle una parte a ellos. Entonces, en el siglo XVI, más o menos, Israel fue gobernada por los otomanos. Póngale mucha atención aquí, porque a veces nosotros los pastores no informamos al pueblo de Dios y los noticieros
Están desinformando como nunca en estos tiempos para confundirlo. Y te repiten lo mismo. Que invadieron, que acuerdo de paz. Y no va a haber paz, hermanos. Oye, ¿por qué? Porque yo te lo voy a decir de aquí a un ratito. Israel fue ocupado por el Imperio Otomano, yo puse. Después, los británicos tomaron posesión de Israel, Gran Bretaña. Las gentes de la nación hermosa, Reino Unido de Mark, tomaron posesión. En el 1947 la ONU, pero eso fue Dios ya, porque Israel fue una tierra, eso es espiritual, por eso nosotros no podemos estar ajenos a lo que está pasando en Israel. Lo que pasó el sábado, esa matanza, que desde el muro de Gaza invadieron por sorpresa, y fue 50 años después de aquella guerra de Yom Kippur, 50 años exactamente un día. Y en Yom Kippur invadieron Siria, Egipto, Israel por sorpresa. Y este sábado ve por sorpresa, no voy a meterle en eso, yo no lo creo, cuéntame una de vaquero, que fue un fallo de inteligencia, eso está bien raro. Por eso ese presidente Benjamín hay que cuestionarlo, porque en Israel una hoja en esos muros de Gaza se mueve y la alarma se dispara. Es el sistema de inteligencia más sofisticado del mundo entero. Y esas gentes entraron. Ahí está en la noticia, hubo un kibú. Kibú es, amados, una comunidad de agricultores que viven 100, 200 personas tranquilitas en sus casitas. Un kibú, que están en el muro de Gaza, viven ahí. Israelitas, extranjeros, viven y se dedican a la agricultura. Eso le llaman kibú. Ahí hubo un kibú que encontraron como 40 niños masacrados. Bebé, hermanos, que es algo satánico y bestial. Hubo un bebé, un coche, que lo acribillaron a balazo. Ya eso no es ni algo convencional ni normal. Eso es de algo diabólico, amado. Mata a un bebé. Claro, todas esas ideologías, como la ideología de sur, de la izquierda, apoyan todo eso. Por eso esos noticieros nunca ellos... yo he visto en estos, hoy le estaban preguntando a uno, ¿qué tú crees de eso aquí en Estados Unidos? Él dijo, yo no sé. Así están los seres humanos. Claro, si apoya un aborto, ejecutar a un niño en el vientre, también eso no le importa porque es terrible lo que está pasando en el mundo. Entonces eso no es ni militares, nada, son grupos terror y sanguinarios. Y eso fue una masacre, amados, más de 40 niños. Hubo una pareja en esos kibbutz, cuando ellos invadieron y no aparecían soldados israelíes, cuando ellos invadieron, que prefirieron morir el matrimonio y sus mellizos bebés lo escondieron y se salvaron. Oye lo que hace el amor de un padre. Es una matanza que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que comunicarlo a la iglesia. No queremos involucrarnos en política, ¿me entienden? Sí. Pero debemos de estar indignados. A nuestros niños hay que educarlos, porque en las universidades, en las escuelas, como en la universidad que yo estudié, ahí no había un cristiano, ahí siempre todo era pro-árabe, en contra de Israel. Hermanos, Israel, un cristiano, no puede estar en contra de Israel, porque Dios manda a amar a Israel, y esos son nuestros hermanos, no en la carne, pero nuestros hermanos espirituales. La palabra dice, Romano, que Dios se va a volver a Israel. La pleroma, y hay un gran remanente, dice, hay un remanente grande de Israel, que son nuestros hermanos. Nosotros no podemos, una persona, ¿qué es lo que hacen las noticias? Distorsionarnos y confundirnos. Y te repiten lo mismo, que Israel masacró, que Israel reaccionó. No, hermano, toda esa tierra se la dio Dios a Israel. Ese conflicto, ellos se hacen una pregunta siempre. ¿Por qué ese conflicto no se resuelve? ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Esos israelitas son tan malos. No, hermanos, es que la mayoría de esos, un terrorista es un psicópata, hermano. Con el psicópata no se puede hablar, solo defenderte. No se puede hacer acuerdo con un psicópata porque está fuera de la realidad. Entonces, cuando usted ve 100 en esos noticieros, pero ¿por qué no se pone de acuerdo? Que no pueden ponerse de acuerdo. Porque para usted hacer un acuerdo, tiene que ser con una persona normal y que quiera y respete los derechos del otro. Ahí se puede acordar y pactar. Yo estoy de acuerdo con los acuerdos. Pero esas gentes, ellos dicen,
que no. Esa gente que invadieron, grupos terroristas, a Israel, jamás. Ellos dicen que no quieren acuerdo. Ellos lo que quieren es eliminar de la bolita del mundo a Israel. Inmediatamente que eliminan Israel, establecen el islamismo, hermano. Pero eliminar a Israel es un arma de doble filo. No lo van a eliminar porque Dios lo va a preservar, que ese es el tema nuestro. Porque también van a eliminar el cristianismo, hermanos, e implantar el musulmán, el islamismo, con su Corán. Y eso es lo que quieren ellos. A nuestros niños hay que concientizarlos. Siempre amen Israel y oren por la paz de Jerusalén. Y nuestro rostro que esté sobre Israel siempre a favor de Israel, de la lucha de Israel. Si hay un país que respeta mucho los derechos de sus ciudadanos, es Israel. Estas personas en Palestina, hay muchos ciudadanos hermosos y buenos, pero no es un gobierno convencional normal. Está ocupado por Hamas. Y ellos ponen a los mismos palestinos como escudo para que lo maten. Israel no hace eso. Israel cuida a sus ciudadanos. Claro, con esa masacre ellos tienen que reaccionar y cuidarse. Entonces, en el 1947, la ONU dijo, vamos a dividir a Palestina en un estado judío y un estado palestino. Ellos decidieron en el 1947. Y vamos a dividirlo. Israel estuvo de acuerdo. Pero que todo eso es de Israel porque se lo dio Dios, hermano. Lea la Biblia. Yo te voy a dar a Canaán. Todas esas áreas para ti. E Israel fue condescendiente. En el lado de Palestina quedó donde nació Jesús, Belén de Judea. Israel dijo, pues está bien. Y en el 1948, que fue una promesa de Israel después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto por Adolfo Hitler, Israel se estableció como nación en el 1948. Pero siempre respetó a Palestina. Entonces quedaron dos países en esa área de Canaán, Palestina e Israel. Y la franja de Gaza que los divide. Los judíos dijeron sí y los palestinos dijeron no. Porque recuerde que el problema de Israel y los árabes, hermano, no empezó ahora. Y usted diría, ¿por qué eso no se resuelve? Hermanos, yo te voy a dar una mala noticia esta noche. No se va a resolver nunca. Eso empezó en la Biblia, hermanos, en la antigüedad. Cuando nació Ismael, de ahí vienen los árabes. El hijo de la esclava dice que perseguía el hijo de la libre, el de Sara, Isaac. Perdón, el de Sara, sí, con Abraham, porque Abraham tuvo con Agar la esclava. Como ya Sara tenía como 90 años, era estéril, se preocupó y metió las manos y tuvo Ismael con Agar la esclava. Y escuche la historia, niño y joven, que es bueno concientizarlo ustedes también. Y de ahí vino Ismael. Y ahí empezó esa guerra hasta el día de hoy. Eso es bíblico. Y a Canaán, todas esas áreas, tierra, es de Israel, amados. Porque Dios se la prometió. Israel son los hijos de Jacob, que le cambió el nombre a Israel. Ese es el pueblo de Dios, amados. Son los hijos de Abraham. Y nosotros tenemos que bendecirlos a ellos. Y siempre está a favor de ellos. Sin aborrecer los árabes. Pero ahí que está los árabes se ha sembrado, no todos, hay muchos árabes buenos, pero se ha sembrado el terrorismo. Israel no es terrorista, eso es falso lo que dicen las noticias. En Israel es una guía para el mundo, porque ahí fue que se dio el decálogo, los mandamientos de Dios. Y esa gente respeta los derechos humanos, hay una verdadera democracia. En ninguno de esos países del Medio Oriente se respeta, son todos dictadores, amados. A la mujer, si una niña, si no se casa con lo que ellos dicen, todos son así, a excepción de Israel. La ejecutan, hermano. No hay país en el mundo que más han ejecutado que los árabes. Porque ellos tomaron eso del islamismo y el terrorismo subió de ellos. Israel no.
Entonces la ley de Moisés, todos los países del mundo se ríen por esa misma ley. Inmediatamente destruyen Israel, destruyen Occidente. Occidente copió de Israel. Por eso lo que sucede en Israel es algo muy importante, espiritual. Y los palestinos dijeron, no, nosotros queremos, no se va a dividir dos países, Israel y Palestina. Y junto con ellos se unieron Egipto con Palestina, todos los países árabes, amados, que ninguno quiere Israel. Jordania, el Líbano, Siria, que ahí se unió el grupo terrorista Hezbollah. Espero que no me censuren este mensaje, porque tú no le puedes llamar terrorista. Aquí en Estados Unidos, hermano, le están llamando militante, pero no les gusta decirle ese nombre. Irak. En 1948 se funda el Estado de Israel. Por estos 5 países, Irán, Irak, Egipto, países árabes, el Líbano, le declaran la guerra a Israel inmediatamente, hermanos. Irán no puede ver Israel, ni Egipto, ni el Líbano. Siria inmediatamente lo establecieron. Empezó Israel, ha habido más de 7 guerras o 8, porque no lo quieren. Pero el problema de ellos no es solamente de tierra, hermanos. Ellos quieren, en su mentalidad es eliminar a Israel de la bolita del mundo. Entonces no es un problema político. Y de ahí surgió ese antisemitismo. Los antisemitas, hay mucho en Europa, aquí en Estados Unidos también. Ellos dicen, nosotros no queremos Israel, pero no como nación en el mundo, que hay que eliminar a los judíos. El mismo espíritu de Satanás que estuvo en Adolfo Hitler. La idea de Hitler era, hermano, que no quede un solo judío. Los terroristas en el Medio Oriente, ahí no están todos los árabes, hay muchos buenos, no quieren Israel, lo quieren eliminar del mapa. Jamás ese grupo terrorista me va a meter preso aquí. O sea, cuídenme la puerta ahí, me la cierran. Hermano, ese grupo terrorista, amados, ellos dicen no, nosotros no queremos ni siquiera Palestina, nosotros no queremos nada. Nosotros lo que queremos es que desaparecer Israel. ¿Se puede tratar con una gente así? Así mismo que ellos dicen, léalo en la constitución de ellos. Nosotros lo que queremos es que no haya un judío en la tierra. Y ahí mismo, si desaparecen Israel, desaparecen el cristianismo. Porque nosotros venimos de ahí, la simiente de Abraham. Por eso el cristiano siempre tiene que estar a favor de Israel. Y los pastores, nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle estas cosas que no son mito a la iglesia. Como estamos hablando aquí de ideología de género y todos esos espíritus. Las mayorías de los comunistas, hermano, apoyan a los árabes. Los cristianos deben de apoyar a Israel, el pueblo de Dios. Y a nuestros niños empiecen desde pequeñitos a concientizarlo. A mí me concientizaron. La universidad donde yo estudié, todos eran comunistas. Pero nunca me salpicaron con ese espíritu, porque mi padre, yo recuerdo, no tenía tanta orientación en esos problemas del Medio Oriente, pero siempre decía, ama a Israel, ama. Y yo crecí sano así, amando a Israel. Y todas esas guerras, estamos hablando de la preservación. La guerra de Yom Kippur, Israel la ganó. Israel, hermano, es un pedacito de tierra en medio de todos esos árabes. Y ninguno quiere saber de Israel. Ahí continúa el espíritu de Caín, el espíritu de Ismael. Los ismaelitas son árabes. Que se burlaba el hijo de la esclava de Isaac. Y ninguna de esas guerras, la guerra de los 6 días, la ganó Israel y fue cogiendo más terrenos. Hubo un momento que Israel, Gaza,
ese muro que divide Palestina de Israel, era de Israel en el 2000 y algo. Israel lo devolvió. La guerra de Yom Kippur, hace 50 años, que el sábado era el aniversario, también la ganó Israel contra Siria y Egipto. Dios lo ha preservado y no vas a desaparecer, como dicen los terroristas árabes. Dios va a preservar a Israel, hermano. Se estableció como nación y usted puede estar seguro que no lo van a desaparecer. La idea de ellos, lo que dicen los noticieros aquí en Estados Unidos y en el mundo, es con la misma cantaleta siempre. Un acuerdo de paz. No va a haber paz. Porque eso está en la Biblia, amados. Eso es espiritual, esta guerra. Y el cristiano tiene que orar y estar alerta. Y eso empezó en la Biblia con Ismael e Isaac. Esa guerra. Todo el pueblo del Medio Oriente, la mayoría, Israel es un pueblo pequeñito, como del tamaño de New Jersey. Tiene 9 millones de habitantes. Y no ha perdido una guerra todavía. Y no la vas a perder ya. Y Dios metió sus manos y le prometió a Canaán, que es de ellos, porque fue Dios que se la dio. Y ahí están. Jerusalén, ellos en las guerras ganaron ese territorio. Todavía le queda la parte que lo tienen los árabes, que es la cúpula de la roca, donde estuvo el templo de Salomón. Y ellos anhelan un día adquirir eso también. Pero que esa tierra se la dio Dios a Israel. Israel ha sido condescendiente. Él ha cedido mucho. Digo, pero está bien. Porque ellos no tenían dónde, cuando en la diáspora judía, dónde vivir. Y nadie lo quería. Entonces Dios tocó a la ONU y en el 1948 Israel se estableció como nación. Y desde ese día, hermanos, no han tenido paz. Las casas en Israel, toda casa tiene un búnker abajo. Es terrible vivir así, amados. Y cuando tiran un misil, esos antimisiles son muy buenos de Israel. Pero a veces hay algunos que se escapan. Solo le dan 15 y 20 segundos para llegar al búnker. Hay un poquito de agua ahí, de alimento, por si no pueden salir por varios días. Y toda casa tiene que tener un búnker. Y desde niños ellos están acostumbrados a vivir así. Cuando suena la sirena tienen que ir corriendo mínimo 1 minuto y llegar al búnker. Y así que se vive en Israel, bajo guerra. Y han tenido más de 6 o 7 guerras y todas se han ganado. Y Dios, hay algo espiritual que lo vas a preservar, hermanos. Porque eso no cabe en la mente. Usted, Israel, le puede dar la vuelta como en 8 horas, amado, del tamaño de New Jersey. Y son naciones, Siria, Egipto, Irán, que la quieren eliminar del mapa y no han podido, hermanos. Si un día te falta un poquito de fe en las cosas espirituales de Dios, mira por los ojos Israel. Por la misericordia de Dios, Israel todavía está de pie. Y usted sabe qué lugar lo ocupa en la economía mundial. El número 28, hermano. Ahí está la estadística. Creo que ha bajado al 27. En el Medio Oriente hay mucho petróleo y Palestina está sumido en la pobreza, Israel. Y el ejército, uno de los más poderosos del mundo. Dios le ha dado la sabiduría, porque Dios está con Israel, hermanos. Y esa tierra se la dio Dios a Canaán, a Israel. La tierra prometida, que fluye leche y miel. Israel solo quiere lo que Dios le dio, yo puse aquí, por heredad a Canaán. Y a los niños nuestros hay que enseñarle eso para que no se dejen confundir de la prensa. Que la prensa no está orientando nada. Te repiten lo mismo siempre, que la paz. ¿Y por qué no queda hacen un acuerdo? No van a hacer acuerdo. El terrorista, hermano, no se puede dialogar. El terrorista lo que sabe hacer una cosa es matar. Y matar niños. Y son sangrientos. No tienen misericordia. En esas guerras, Israel ocupó a Gaza.
Gaza una vez, lo que divide Israel de Palestina, era de Israel y lo cedió a Hamas. Pero la devolvió. Hay dos organizaciones palestinas, hermanos, que es lo mismo, que es Fatah y Hamas. Yo quiero que pongan atención aquí. En Fatah, ellos dicen que no, que esa es política. Fatah tiene Cisjordania. Recuerde que Cisjordania no es Jordania, ni Transjordania. Es una área de Palestina y Fatah tiene Cisjordania. Jamás tiene el muro de Gaza, que ahí viven como 2 millones de palestinos. Entonces los noticieros, ellos dicen que Fatah no, que Fatah es una organización, un partido político. No, hermanos. Fatah, que tiene Cisjordania, y Hamas, el muro de Gaza, es el mismo perro, son los mismos perros con diferentes collares. En Fatah, hermano, eso se fundó desde Alemania, Adolfo Hitler. Eso no es nada de conflicto de países. Un conflicto de países es un conflicto entre un país convencional normal, de un país a otro. Es un conflicto de guerrilleros, hermano. Ahí no hay nada de nación. Es un grupo de terroristas, amado. Entonces ellos dicen que no, que Fatah es político y no es terrorista. Jamás sí. No, pero los dos son igualitos. Es el mismo perro con diferente collar, como yo digo. O el mismo gato, pero revolcado. Pero es lo mismo los dos. Esas son dos organizaciones criminales, las dos. O sea que Israel no está peleando con una nación. Es con terroristas, amados. Espero que no me lo borren este video. Pero que tengo que concientizar a la iglesia. Los pastores debemos porque nosotros, el propósito de Dios, hermano, todo lo nuestro, toda la Biblia fue en Israel que se escribió. Pues nosotros debemos de hablar de Israel. Fatah es la organización de la liberación de Palestina. Ellos dicen, no, esos son buenos. Y tienen el área de Cisjordania, la organización de la liberación de Palestina, es Fatah, que es la OLP. Usted lo escucha en los noticieros, OLP. Organización de Liberación de Palestina. Dicen que esos son políticos y son buenos. Fatah. Es lo mismo que Hamas. Ellos dicen lo mismo. Hay que eliminar a Israel del mapa. Fatah gobierna la parte, yo lo dije, de Cisjordania. Hamas la parte de Gaza. Eso es bueno que el cristiano lo sepa para que no se deje. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? No se dejen engañar de la prensa de izquierda. Por eso yo busco comentaristas serios, cristianos o conservadores, hermanos. A veces usted escucha a los políticos que dicen, no estamos a favor de Israel, condenamos la invasión de Hamas. Eso es gramática, hermanos. Mentira, no están a favor de Israel nada. Una persona de izquierda nunca está a favor de Israel, de los árabes. La iglesia tiene que estar a favor de Israel. Porque de ahí vino la salvación, las promesas, los pactos. Eso es una forma gramatical. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Los hechos demuestran lo contrario. Aunque usted lo escuche que digan que condena, mentira, en el fondo no. Eso es gramática, palabra. Es una táctica del político para engañar. Los medios informativos dicen para confundir que Fatah es bueno, no es bueno. Solo Hamas son los malos, son igualitos los dos. Las dos organizaciones que gobiernan Palestina son iguales. No tienen nada de política. Ni quieren nada de país, ellos no quieren nada de eso, por eso no se puede acordar.
Ellos lo que tienen un solo objetivo, Fatah y Hamas en Palestina. Lleva la idea ahí. Que Israel desaparezca y por ende el cristianismo. Por eso nosotros tenemos que condenar eso. Pero no vas a desaparecer porque Dios la va a preservar. Es lo mismo, hermanos. El ciudadano palestino son muy buenos, infelices, pero son estas organizaciones las que lo dirigen. Pero ellos votan por ellos. Porque jamás gobierna Gaza y el palestino votó por ellos. Porque la gente no sabe, es la masa y el político juega con ellos. Ellos en su constitución, su único fin no es quedar en un acuerdo con Israel, Fatah y Hamas. Si ellos quisieran hacer un acuerdo de tierra, bueno, esta es la tierra nuestra, vamos a hacer un acuerdo de paz. Palestina es nuestro, de los palestinos. Jerusalén, Israel es de ustedes. Lo divide la franja de Gaza, que Israel la tomó y se la devolvió a ellos, a Hamas. Pero ellos no quieren acuerdo. Los noticieros aquí dicen, todos los días bombardean. No, pero que tienen que haber un acuerdo de paz, los presidentes, pero no va a haber paz, hermano, ahí. Porque eso es espiritual. Y Fatah y Hamas no quieren acuerdo. Ellos no quieren a Palestina tampoco, ni a sus ciudadanos. Ellos el único objetivo que tienen, por eso yo digo que eso es espiritual y es satánico, es desaparecer a Israel del mapa. Es una guerra espiritual, amados. Por eso no va a haber acuerdo. Porque Israel una vez le dijo a ellos, ok, ustedes quieren su tierra, cójanla, que es de Israel también, porque Dios se la dio. Y les dijo, cojan el muro de Gaza, pero ya vamos a estar tranquilos, porque Israel es una nación próspera, porque tiene la bendición de Dios y la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero ellos no quieren nada de eso, ni tierra, hermanos. Los noticieros aquí en Estados Unidos se la pasan el día entero bombardeando como las ratas en una rueda. Pero mentira, ellos no quieren acuerdo. Ellos lo dicen, claro, ahí está en la Constitución. Ellos dicen, nosotros lo que queremos es eliminar a Israel de la bolita del mapa. Por lo tanto, eliminan Occidente. Porque eliminan el cristianismo. Por eso está el espíritu de Satanás en esos grupos terroristas. Ellos no quieren nada de Israel. Eso empezó, hermanos, con Ismael. Ismael quería eliminar a Isaac, el hijo de la esclava, en contra del hijo de la libre. Y esa guerra va a seguir hasta que Cristo venga. Yo escuché a un presidente en estos días, si yo soy presidente, llevo la paz, no va a llegar la paz ahí. Porque el problema de los árabes no es ni terreno, hermanos. ¿Aló? El problema de los árabes es que ellos dicen, como Irán, Siria, Egipto, que Israel tiene que desaparecer. Ellos no quieren ver judíos aquí en la tierra. Por eso es espiritual, como le pasó a Adolfo Hitler en Alemania. Y a los niños nuestros hay que explicarle eso para que amen Israel. Pongan los ojos a Jerusalén, ese físico que está ahí, aunque la nuestra es la celestial. Pero yo no puedo estar apático con los brazos cruzados viendo a mis hermanos, como el mundo está en contra de ellos, así como está en contra del evangelio. Porque como dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo le ha entenebrecido el conocimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y nosotros debemos siempre orar y luchar por la paz de Jerusalén. Ese es el pueblo de Dios. Y nos unió a los dos para hacer la iglesia. Ahí está la iglesia de Cristo. Aunque estén en el judaísmo, son cristianos. Y a la iglesia hay que concientizarla con esto. Eso es política, sí, pero hay que hablarle de eso. Entonces el objetivo de ellos no es acuerdo, es exterminar a Israel de la faz de la tierra. Por favor, Chaidi, cuando terminemos, acuérdate esta alabanza.
El Señor vuelve a Jerusalén. Vamos a cantarle, ¿está bien? ¿Están de acuerdo? Sea la paz delante del Rey. Siempre en los noticieros se escucha que los palestinos tienen que defenderse de la opresión de Israel. Eso es mentira. Israel no está oprimiendo a Palestina, hermanos. Al contrario, a Israel viajan 20,000 palestinos a buscar comida y a trabajar. Ellos no lo oprimen. Porque Israel no gobierna a los palestinos. Es parte de su discurso. Eso es un discurso para confundirte. Toda la herencia de Occidente y la democracia es gracias a Israel. La ley vino de Israel en el Sinaí. Y esa es la herencia nuestra en Occidente. Y eso es lo que quieren eliminar, el espíritu de Satanás. Que allí está la bestia, el anticristo. Todo eso que nosotros vivimos aquí, esa libertad, ese respeto a la mujer el hombre, eso viene de Israel. De la ley que Dios le dio en el Sinaí a Israel. Los derechos humanos, eso. En el Medio Oriente, hermano, no hay a la mujer se ejecuta y no es nada. Se matan los homosexuales. Todo ese respeto lo heredamos nosotros de Israel, de la ley que en el Sinaí que Dios le dio a Israel. Es raro el país árabe, una mujer no puede ni guiar, no hay libertad. La libertad vino de Israel. Y esta filosofía ninguna quiere saber de Israel, lo abomina. Entonces el problema, la desinformación, ellos informan pero desinformando los noticieros, no es de un acuerdo, hermanos, es de fondo. Porque Israel quiere llegar a un acuerdo. Israel está bien económicamente, tiene a Dios, pero ellos saben que no es de acuerdo. Es un cuadro síndrome de psicopatía que no escucha, ni oye, ni entiende. Es una obsesión. Imagínate que usted esté conmigo aquí y yo te diga, pero en un lenguaje coloquial, pero mi pana, vamos a comprendernos. No nos peleemos, vamos a llegar a un acuerdo. Y tú dices, no, yo lo que quiero es que tú te mueras. Ya no hay nada que hablar, hermanos. No, yo lo que quiero es que tú te mueras. Pero ¿y por qué? Que yo me muero. No, mejor muérete tú. ¡Pum! Eso de que de diálogo, hermano, tienen que darse las condiciones. Tiene que ser con una persona de mucho juicio y sentido común y normal. Pero con un psicópata no se dialoga. ¿Usted cree que un grupo de terroristas que maten 40 bebés en un kibot de eso, hermano, que eso es satánico? Porque mira tu bebé, que te lo maten a balazo así y los monten en un cochecito y lo ametralle. Hermano, eso es satánico y bestial, eso no es humano. ¿Qué le pasa a los seres humanos? Y ahí yo vi un gobernador de aquí de Estados Unidos que dijo ¿qué tú crees de esa matanza a los niños, ese kibot? Digo, no, yo no sé de eso, güey. Porque todas esas filosofías apoyan eso. La ideología islámica solo es muerte, amados, y esclavitud. Lo vemos en la historia. Israel duró 400 años esclavos en Egipto. Esa es su ideología. Esclavizan a las mujeres, esclavizan a los niños y solo viven los reyes bien. El islamismo, el musulmán, solo es muerte, amados. Porque fue ese falso profeta Mahoma y sustituyó la Biblia por el Corán. Y la mayoría de los terrorismos y masacres, lo que pasó en las Torres Gemelas aquí, fue de ahí que vino. Y no voy a mencionar el nombre,
Eso no se puede mencionar en el internet. Porque eso es ideología. La ideología no es de tierra, hermano. Es de muerte. Y que no quieren saber de Israel. Entonces cuando un noticiero usted lo escucha, dice, pero que Israel se defendió. Pero hermanos, por Dios, que tienen que llegar a un acuerdo. Israel siempre ha querido llegar a un acuerdo. El pueblo de Israel respeta mucho a sus ciudadanos. Inclusive cuando Israel va a bombardear a Palestina, ellos lo avisan un buen tiempo antes. Israel duró 400 años de esclavo en Egipto. Esa es la ideología del mundo árabe, hermano, la esclavitud con sus ciudadanos. Solo los reyes, los gobernantes viven bien. Tienen todo el petróleo del mundo como Irán, pero el pueblo se muere de hambre. Diferente al pensamiento de Israel. Todo el movimiento antisemítico en el fondo es implantar un sistema islámico. En el fondo ellos quieren implantar un sistema islámico, pero no en el Medio Oriente, en todo el mundo, como está pasando en Francia. Y esa cultura de Occidente y del Medio Oriente no hacen química, hermanos. El Occidente cogió eso de Israel, lo imitó. Es muy sensible. El Occidente, hermano, usted le coge un rehén y dan la vida por ello. Esa gente terrorista no. Por eso es que ellos se cogen rehenes y los secuestran, porque ellos no conocen a nosotros que defendemos lo nuestro. Esa es nuestra cultura, no hace química con el Medio Oriente. El Medio Oriente, hermano, se llena de dinamita y se quita la vida. El Occidente no hace eso. Al menos alguien de Occidente que se haya contaminado con esas gentes. Entonces ellos lo que quieren, eso es espiritual, es un sistema islámico en todo el mundo y eliminar la religión cristiana. Y desaparecer el cristianismo y la libertad. Todas las constituciones de las naciones, su modelo fue la del cielo. Los mandamientos en el Sinaí. Su problema no es solo Palestina. Ese problema no es de Palestina, sino desaparecer a Israel. Y a los cristianos y por ende a todo Occidente. Porque Israel fue el modelo que Dios le dejó a las naciones. Entonces esas organizaciones, la situación que está pasando en Israel es muy delicada porque ahí está Irán. Y ahí está un grupo terrorista que se llama Hezbolá, que viene de Libia. Lo están atacando por todos los frentes, pero Dios lo va a preservar. Y está Hamás. Yo siempre a veces medito, Señor, pero un terrorista que me coja a mí como, me aprenda como rehén, me gustaría hasta morirme, porque te cortan los dedos y te masacran, amados. Usted vio hace años esos ciudadanos americanos que le cortaron el cuello. Y ahora, en esta situación que está pasando en Israel, ellos están grabando los videos de las matanzas. No se pueden, se han censurado en el internet porque son muy crueles. Matando a los niños, ellos lo graban. Es un espíritu satánico que tienen esas gentes. Por eso hay que orar, porque Dios guarda a Israel. Ahí yo termino con este comentario. ¿Entendieron? Si no entendieron mucho, pues yo sé que ustedes, esos problemas del Medio Oriente, casi son muy pocos la gente que lo entiende. Yo me he metido a estudiarlo, amado. Es por eso. Le expliqué más o menos un resumen. Siempre no vea noticias manipuladas.
vea comentaristas conservadores, serios, pero más o menos ahí, un poquito, un comentario condensado para que haga un análisis usted. Si todo esto es verdad que yo estoy diciendo, no tiene que estar de acuerdo, yo te respetaría. Pero hermano, por Dios, hay que ser sabio, usted es cristiano. No apoya a Satanás, apoya a Dios. Por Dios, hermano. Yo tengo un familiar mío que me dice, yo soy cristiano, pero soy de volar, soy de jamás. Pero hermano, usted no es cristiano nada. Usted es del diablo. Entonces, continuando hablando de la preservación, Éxodo 14:29, vamos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Le pido a Dios que yo sentí hoy cuando empecé, estaba como muy irritado, tosiendo y se me fue, como me querían callar, era. Porque eso es, decir eso en estos tiempos, hermano, eso es espiritual. Porque esa es la verdad, ¿sabe? Aunque usted no esté de acuerdo ahora, analícelo bien. Todo eso se lo dio Dios a Israel. Y Dios lo va a preservar y lo va a cuidar. Usted puede estar seguro. Éxodo 14:29. Hablando de los hijos de Israel. Éxodo 14:29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar. Desde ahí Dios empezó a preservarlo. Después de 400 años de esclavitud, el faraón lo dejó ir, pero lo persiguió, hermanos, porque eso siempre ha estado ahí. El faraón dio un decreto, está bien que se vayan después de las 10 plagas, pero no se quedó de brazos cruzados, lo persiguió. Y dice que Dios estaba delante, la columna de nube delante. Y el faraón venía detrás con las carretas. Y Dios le dijo a Moisés, porque ahí el mar no estaba en un callejón sin salida, los enemigos detrás y el mar rojo delante. Extiende la vara, le dijo Dios. Y Dios se puso detrás y la columna de nube detrás. Y así Dios pasó, el pueblo de Israel pasó en seco. Desde ahí está ese conflicto, de lo que yo estoy hablando hoy. Egipto nunca ha querido ver a Israel, ni Siria, ni Irán. Y los grupos terroristas menos. Por eso ahí no va a haber paz, hermanos, hasta que Cristo venga. Y abrió el mar en seco, teniendo las aguas por muro, y así va a pasar en estos tiempos, a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel, a Jacob, de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y así Dios va a salvar a Israel de mano de Bolá, de manos de los iraníes, de manos de los egipcios, como dice aquí Éxodo, de manos de Hamás, el Dios de Israel. Continuaremos, porque yo sé que están cansaditos. El miércoles, amados, hablando de la preservación. Dios es muro ante muro alrededor de Israel. Y lo vas a guardar de todos esos espíritus en el Medio Oriente. Y los que están en Occidente, de las filosofías que no pueden ver a Israel. Es raro el comunista que ame a Israel. Todos los odian y apoyan a Hamás y a Hezbolá y a los sunitas y chiitas. Pero los cristianos siempre, hermano, hay que concientizarlo y abrirle los ojos. ¿Cómo va a ser que un cristiano, la iglesia está tan desorientada y se pone hasta en contra de Israel? Porque los pastores no le están enseñando a la iglesia. O tienen miedo.
Hermano, no coja miedo. Que me censure otro y me tape, pero no yo autocensurarme. Yo no puedo tener miedo en hablar. Puede ser este video que no lo dejen pasar, yo sé, porque está un poquito fuerte, amado. Porque Satanás no quiere que la palabra corra. Pero yo le pido a Dios que los guarde y no los censuren. Porque hay que despertar el pueblo de Dios y a nuestros niños para que no se dejen confundir. No serán avergonzados los que confían en Jehová. Para que abran los ojos, usted abra los ojos bien con este conflicto de guerra en el Medio Oriente. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos mucha sabiduría y añade más a lo que tú has enseñado a este pueblo. Abre los ojos y así a toda tu iglesia esparcida de las naciones. Escribe estos consejos en nuestros corazones.